porque creo que la mayor parte, si no es que toda la congregación está aquí presente después de la suspensión de los servicios, después de que de alguna manera nos impidieran, volvemos. Y eso quiere decir de que usted es una persona que el Señor la escogió, la señaló, la selló, y una vez la escogió, la selló y la llamó, no tan fácil le va a soltar. Amén, por eso estamos aquí. Quisiera en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, desarrollar un tema que ya se los anuncié a ustedes a través del grupo y le coloqué sangre que clama. Sinceramente, yo hasta esta semana llegué a esta conclusión de que la sangre en sí es la que sostiene la vida. Y que si es la que sostiene la vida, en la sangre habita un ser que clama, un ser que habla. Claro, a lo mejor no habla el mismo lenguaje que nosotros, porque ahorita viene la gran pregunta, bueno, si la sangre habla, disculpe hermano Luis, ¿y en qué idioma habla? ¿En español, en inglés, en qué otros idiomas hay, Alicia? Francés, portugués, alemán, ¿en cuál de esos idiomas? Clama hermano, ¿en cuál? La respuesta es en ninguno de esos. Fíjese que la sangre en primer lugar, la sangre tiene vida. Y la sangre establece una especie de comunicación espiritual. Es decir, se comunica en el lenguaje espiritual que obviamente se comunica el Señor y seguramente tal vez hasta los espíritus. Esto yo lo estoy suponiendo, ¿verdad? Pero lo que sí estoy seguro es que la sangre que habita en el ser humano establece una comunicación. Clama. Bueno, puede ser que clame, puede ser que adore, puede ser que haga muchas cosas, pero una de las cosas que yo concluí en esta semana y que cuando lo vi, que creo que fue como el martes o miércoles, cuando lo vi en la palabra y se me reveló, porque siempre ha estado ahí escrito en la Biblia, cuando se me reveló dije yo, mensaje para el domingo. Sangre que clama. Ahí ha estado siempre. Pero para eso vamos a ver por lo menos dos partes en la Biblia donde la sangre está prácticamente clamando. Y para ello quisiera pedirles, por favor, como ya oramos por la palabra, que abran su Biblia en Génesis capítulo 4, verso 3. En lo que usted la está abriendo, le voy a dar una pequeña ilustración de lo que vamos a leer. Vamos a leer específicamente acerca de dos personas que básicamente fueron los hijos de Adán y Eva, que en el verso 1, que no lo puse en la pantalla, vamos a leer del verso 3, en el verso 1 dice, aconteció que pasando el tiempo, pues trajo una ofrenda. De hecho, ahí está, miren, el verso 3 dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿De dónde era la ofrenda? De la tierra. Yo voy a ir tratando de explicarle lo que yo entendí acá. Mire pues, obviamente todo lo que nosotros le podemos ofrecer al Señor, si es literalmente físico o material, es de la tierra. Todo la tierra lo produce, pero nosotros podemos dar ofrendas al Señor que no necesariamente son de la tierra. ¿Quién me da un ejemplo? Fruto de labios, por ejemplo, que confiesan su nombre. O sea, ya no es algo que la tierra lo produjo realmente, sino que ya es algo no literal, ¿verdad? No es algo físico, material. Y luego podría ser nuestra adoración, todos esos podrían ser ofrendas al Señor. Pero una de las cosas que yo veo acá es que Caín trajo literalmente
una ofrenda de la tierra, del fruto de la tierra. Y ahí se recuerdan que todo lo que tenga que ver con la tierra es contrario a lo que tenga que ver con lo espiritual. Es decir, lo espiritual está de un lado y lo terrenal de otro lado. Va. Pero miremos el siguiente verso. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Paremos ahí, el verso continúa y de hecho yo lo puse con azul, pero paremos ahí. Pregunto, ¿Abel también trajo de lo que la tierra produce? Sí, al final todo proviene de la tierra, es cierto, es cierto. Pero la diferencia es que aquí hace una gran diferencia que dice que fue básicamente de los primogénitos, de lo primero, de lo primero. Este no es un mensaje de ofrendas y diezmos, pero por ejemplo cuando nosotros apartamos una ofrenda para el Señor, un diezmo no tendría que ser, no sería apartar lo último, sino que ella sería la sobra, sino que es lo primero. Cambia su cheque o la forma que le paguen, si le pagan con transferencia, entonces antes de utilizar el dinero para cualquier otra cosa, entonces por lo menos lo aparta, porque como en ese momento no lo puede presentar, sino hasta el día que nos congreguemos, entonces esa decisión es personal. Yo solamente se lo estoy diciendo por si alguien no lo sabe. Pero después que yo se lo digo, usted lo decide. No va a andar el pastor ahí detrás. Mire, hermano, fíjese que usted no dio de lo primero. Usted no agradó a Dios. No lo va a hacer. Pero eso es personal. Ahora, lo curioso es que el Señor primero mira a la persona, y eso lo hemos estudiado cantidad de veces. Pero lo que le quiero decir con esto es que de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, es decir, no solamente era lo primero, sino que era lo más gordo. Y entonces aquí viene la parte que me llamó mucho la atención. Mire, en la parte azul, y usted lo puede confirmar en su Biblia, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Prácticamente Abel se convirtió en el primer ser humano a quien Dios mira con agrado. No aparece en la Biblia algo que mira con agrado por una acción que haya hecho. Claro, cuando el Señor hizo la creación, todo lo vio con agrado, porque dice que hizo tal cosa en tal día y vio que era bueno. Es decir, le agradó, pues vio que era bueno. Hizo los animales y vio que era bueno. Y vio que era bueno, ok, va. Pero ahora ya específicamente a la acción de la persona. Ya anteriormente se habían registrado cosas que a Dios no le habían agradado, como por ejemplo la desobediencia. Pero ahora yo lo que veo acá es que y miró Jehová con agrado a Abel, es decir, a él, a la persona, y luego a la ofrenda. Ahora, probablemente en la Biblia hayan más personas después de Abel a quienes el Señor miró con agrado. ¿Quién me menciona alguno? Abraham, tanto que le agradó que lo llegó a llamar amigo. Amigo de él. ¿Quién más? Noé también, encontró cierto agrado en él, le agradó y por eso fue que lo apartó. El rey David es más específico con el rey David porque a él ya lo llama a alguien como conforme a su corazón. Es decir, le agradó. Y hay más, mis hermanos, pero yo quisiera irme al más connotable en toda la Biblia, que haya agradado a Dios. ¿Quién fue? Job también agradó al Señor, pero no es el más connotado de todos los seres que
pisaron esta tierra. José también, Moisés también, pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Daniel también en Babilonia. Qué bonito. Salomón, y mire, pero allá hay otra persona. Jesús. Démosle un aplauso a Jesús y al hermano ustedes, por favor. Jesús. Bendito nombre de Jesucristo. Ala, es que miren, de verdad se me enchina la piel. Porque Jesús, mire, de Jesús, Dios dijo, he ahí. ¿Sabe qué? Yo creo que aquí lo tengo, mejor se lo voy a poner en la pantalla. Vamos a ver si lo logro pasar. Sí, caso de Jesús. Mateo capítulo 3, verso 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire, yo no sé, pero si vio con agrado a Abel, ¿cómo miró en este momento a Jesús? Jesús estaba presentando una ofrenda en ese momento, si ustedes se dan cuenta. ¿Cuál era la ofrenda que Jesús estaba presentando? Su tiempo. Su tiempo. Es que en el momento que Él se bautiza, a partir de ahí Él comienza a hacer el ministerio para el cual fue llamado. Usted está aquí hoy sentado y las mujeres sentadas ofreciendo su tiempo. Usted está presentando una ofrenda. Su vida. El tiempo es vida. Jesús en ese momento, cuando estaba siendo bautizado, ofreció su tiempo, su vida, sus próximos años sobre la tierra. No iba a hacer ninguna otra cosa que no fuera a hacer el ministerio. Y cuando nosotros le presentamos una ofrenda al Señor, que conste que este no es un mensaje para ofrendas y demás, porque el Señor nos hable, en ese momento cuando nosotros presentamos una ofrenda a Él, es el momento en el que Él nos mira a nosotros para ver si le agradamos. Y luego la ofrenda. Ya lo vimos con Abel. Pero ahorita, con Jesucristo. O Jesús en ese momento, Jesucristo ya después de estar resucitado y en este caso, pero eso lo explicamos otro día. Este es mi Hijo amado. Número 1. Hijo y amado. 2 serían, pero hay 3. Quien me complace, quien me agrada, quien me gusta, con quien estoy contento. Lo agradó. Entonces yo lo que veo acá es una especie de parecimiento o similitud o prototipo, le llaman algunos ministros. Un prototipo de Jesucristo a Abel. Porque Abel, el Señor Dios lo vio con agrado, y a Jesucristo también al momento de presentar su ofrenda. Pero sigamos adelante. Creo que me pasé 2, ¿verdad? Mejor le voy a dar con el clic. Sí, regresé demasiado. ¿Qué hice? Perdonen, hermanos, es que estoy aprendiendo a usar el mouse todavía. Sí, ¿verdad? Sí, aquí está. Génesis capítulo 4, verso 5. Regresemos a Génesis para seguir con la historia de Abel y de Caín. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? Otras versiones dicen: ¿por qué te has enojado? ¿Por qué te has ensañado y por qué
Ha decaído tu semblante. Hagamos un paréntesis acá y detengámonos. Probablemente cuando nosotros agrademos al Señor en algo, va a haber quien se levante. Va a haber quien, principalmente del lado de las tinieblas, no le va a gustar. Y probablemente se levante en contra nuestra. Pero una de las cosas que va a pasar es que va a estar enojado. Si usted mira que alguien se ha enojado con usted y usted dice, ¿pero qué le hice? Bueno, usted seguramente no le hizo nada. Pero por dentro hubo alguien que le hizo algo, ¿verdad? Que le dio una especie de retorcijones en su corazón que le hizo estar incómodo, enojado, enojada. ¿Por qué razón? Porque simplemente Dios vio con agrado a usted y a lo que usted hace, al tiempo que usted le da. Pero bueno, no nosotros por eso tenemos que ponernos a pelear con ellos. Ahí el Señor pelea por nosotros. Entonces le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? Y luego en el verso 7 dice, si bien hiciereis, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Cuando nosotros hacemos el bien, por cierto, un pasaje que la semana pasada creo que el pastor lo compartió en el grupo, y fíjense que después que lo vi en el grupo acá, lo vi en un grupo de pastores. Ese mismo día me apareció como unas 3 o 4 veces en mi teléfono, que alguien más me lo mandó, pero no el mismo, sino que en diferente diseño, en diferente versión. El pasaje que dice, vence el mal con el bien. Bueno, más o menos así dice lo que quiere decir ahí es de que nosotros tenemos que hacer el bien, hacer el bien, hacer el bien, y entonces el mal va a ser vencido. Hermano, pero es que me están haciendo daño. La palabra del Señor no dice, ok, dale, si te dan con la izquierda, dales con la derecha para que sea más fuerte. No, no dice eso, dice, vence el mal con el bien, vénselo, vénselo. Y que conste que yo no le estoy diciendo eso a ustedes, me lo estoy diciendo a mí y después a ustedes, ¿va? Para que para todos es la palabra del Señor. Entonces, pero fíjense que aquí esto va pegado con esto, porque aquí el Señor le dice a Caín, le dice, si bien hiciere, no seréis enaltecido. Disculpe, ¿quién nos va a enaltecer? Aquel que le hicimos el bien. Al que nos hacía mal, nos odiaba, hablaba mal de nosotros y nosotros le pagamos con bien. Él es el que nos va a enaltecer. No, si ese nos odia. Probablemente ese, si nosotros hacemos el bien, lo va a recibir con una mano y con la otra nos va a dar. Pero igual, ¿quién nos va a enaltecer? El que vive y permanece para siempre. Él nos va a enaltecer a su tiempo. Porque a veces, mire, a mí me ha pasado que hay alguien que me persigue, va, que habla mal de mí, y de repente yo me quedo callado y digo yo, bueno, le voy a hacer el bien, le hago un bien, y digo yo a la otra semana de plano que ya ahorita ya me va, ya, y me sigue haciendo el mal y pasan los meses y uno se cansa, ¿ves? Pero que el Señor nos dé la fuerza, porque su palabra dice que Él multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. El Señor nos dé la fuerza para seguir haciendo bien, porque a su tiempo, puede ser al año, a los 5 años, a los 10 años, Él nos exaltará. Él lo hará. Creámoslo. Bueno, entonces le dice, si bien hiciere, no seréis enaltecido, y si no hicieres el bien, aquí viene lo feo, ¿ver? Y si no hicieres el pecado está a la puerta. Eso quiere decir que en el momento que nosotros no hacemos el bien, hay otro pasaje, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. Aquí ese otro pasaje pega con este y dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Si no le hacemos el bien a alguien, el pecado está a la puerta.
Va, pero no solo está a la puerta, sino que dice, con todo esto, a ti será su deseo. Es decir, el pecado no solo va a llegar a la puerta y va a tocar, sino que va a desear tener que ver contigo, intimar, relacionarse. Va a haber deseo, ¿viste? A ti, con todo esto, a ti será su deseo ¿de quién? Del pecado. Y luego dice, y tú te enseñorearás de él. Ah, bueno, primero el pecado me deseó a mí, después de eso yo vengo y gobierno, me enseñoreo de él. O sea que no hacer el bien es peligroso a ustedes, como le pasó a Caín. Y como a lo mejor ya nos ha pasado muchas veces a muchos de nosotros, pero por la misericordia del Señor nos arrepentimos, Él nos perdonó y estamos aquí hechos libres, ¿sí o no? Sigamos. Aquí viene lo feo, ¿verdad? Entonces en el verso 8 de Génesis capítulo 4 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Paremos ahí donde está ese punto. Si usted sabe que hay una persona que le lleva mal, que habla mal de usted, que usted le consta de que le ha tenido cierta envidia, que está enojado porque a usted le ha ido bien y a usted no, y esa persona le dice, ¿cuándo salimos a pasear? Mira, andar con esa persona no es hacerle el bien. Hay que diferenciar entre que nosotros le hagamos el bien a los que nos hacen el mal y otra que andemos con ellos. Hay que tener cuidado. Porque a José le pasó más o menos eso. José sabía que sus hermanos le tenían envidia, que lo odiaban, que no estaban felices porque él había tenido unos sueños muy interesantes. Y aún así, él también, ¿verdad? Se pone su túnica de muchos colores, que sabía que a sus hermanos les caía mal, que le habían dado una túnica de muchos colores a él, y llega con esa túnica y a la distancia con ellos. Y miren lo que le pasó a Abel. Su hermano le dice, vamos al campo, salgamos. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Si nosotros nos juntamos con la persona que se ha ensañado su semblante, que ha decaído su semblante, y su rostro se ha ensañado, se ve que está enojado, enojada, y uno todavía ahí, ¿verdad?, queriendo andar con esa persona, no, hombre, hay que hacerle el bien, pero en la medida de lo posible, que agarre por allá y yo agarro por aquí, porque también dice la palabra, el sabio ve el mal y se aparta. Es que si uno se queda ahí, lo puede matar. No literalmente, no me estoy matar con palabras, porque a una persona le pueden matar el prestigio. Hoy en las redes sociales agarran a veces a la gente, y comienzan a difamarla y le matan el prestigio. Pero bueno, eso fue lo que le pasó. Caín mató a Abel y derramó su sangre. Ahí se recuerdan que Abel había sido visto como alguien que había agradado al Señor. Y el enemigo, que no estaba contento, derramó su sangre. Ahora vámonos a Jesús. Jesús había agradado al Señor. He ahí mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Y el enemigo, el que no estaba feliz, también usó a las personas para que derramaran su sangre. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Va. En el verso 9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Sí sabía o no? Claro, pues él ya no está en esta tierra. Bueno, su cuerpo sí está allá donde lo dejé. No se atrevió a decirlo. Porque en primer lugar,
Caín estaba, me atrevo a decir yo, poseído por un espíritu inmundo que lo obligó a mentir. Porque eso es lo que hace el enemigo, Satanás, es mentiroso. Él es mentiroso y homicida desde el principio, dice. Bueno, pero entonces luego sigue diciendo, y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, ¿soy yo acaso el encargado de cuidar a mi hermano? Mire con qué le sale el Señor. Sabía que el Señor le iba a decir que no, y al decirle que no, iba a justificar el que no supiera dónde está. Pero a Caín se le olvidó una cosa, que Dios todo lo sabe. Pero yo le voy a hacer una pregunta, ¿será que Dios sabía dónde estaba Abel? Claro que lo sabía, hermanos, y Dios todo lo sabe. Ay, no, lo que pasa es que, mire, a veces Dios nos pregunta cosas para ver qué le vamos a responder. No porque no lo sepa. Mire, esto es como los exámenes. Aquí tenemos una maestra, cuando le hace preguntas a un alumno, se las estará preguntando para ver porque la maestra no sabe. Jamás, jamás, hermanos, si la maestra se lo está preguntando al alumno para ver qué le responde el alumno, para ver si el alumno está calificado para pasar al siguiente grado. Bueno, entonces aquí viene Dios y le pregunta, y bueno, dice, no sé, igual que aquellos alumnos, va, no sé, profe, bueno, 0, entonces, va, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Y bueno, sigue el siguiente verso, el verso 10, y aquí viene la clave del tema, dice, y él le dijo, ¿él quién? Dios. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Uy, la voz, mire, la voz de la sangre. ¿La sangre tiene voz? Si tiene voz, tiene vida. Definitivamente, en la sangre habita el espíritu. Aquí prácticamente podría decir el espíritu de la sangre, la voz de la sangre, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Desde dónde? Yo ahí hasta lo puse con rojo, desde la tierra. La sangre de Abel cayó sobre la tierra. La sangre de Jesús también cayó sobre la tierra. Y curiosamente, si la sangre de Abel, el justo Abel diría yo, ¿verdad? Porque en cierta manera la Biblia sí muestra a alguien, Abel como justo, el justo Abel, su sangre clamó al Señor. El tema es sangre que clama, pero sangre que clama ¿a quién? ¿A Dios? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, desde aquí estaba clamando. ¿Qué clamaba? Es una pregunta que yo me hice. Probablemente venganza. Y eso no es malo, porque dice la Biblia que Dios dice, dejadme a mí la venganza. Probablemente clamaba venganza. ¿Qué más podría estar clamando? Justicia. Porque fue muy injusto lo que prácticamente le sucedió. Ahora pregunto, ¿fue justo que Jesucristo derramara también su sangre inocente? No, si ustedes se dan cuenta, hay una gran similitud o prototipo entre Abel y entre Jesucristo. O sea que hay gente que dice, mire, el Antiguo Testamento ese ya no se debe leer, solo el Nuevo. Hay un montón de cristianos que piensan así y que están enseñándole a la gente que el Antiguo Testamento solo sirve como historia, nada más. Pero la realidad es que el Antiguo Testamento nos explica el Nuevo Testamento. Entonces no es solo historia, es una explicación. Y el Nuevo Testamento explica el Antiguo.
Es decir, uno necesita al otro para poder entender mejor. Entonces nosotros entendemos mejor ahora que el justo Jesucristo fue su sangre derramada, que el justo Jesucristo agradó al Señor, y que también en el Antiguo Testamento hay ahí sí que historia de Abel, donde también el justo Abel agradó al Señor, donde el justo Abel su sangre fue derramada. Y en el Antiguo Testamento encontramos que la sangre de Abel, la voz de la sangre de Abel clama desde la tierra. No dice clamó. ¿Cómo se llama ese tipo es como un verbo, ¿no? Presente continuo, así es, ¿no? Clama. Lo hace y lo sigue haciendo. Clama. ¿Cuántos días hacía que Caín había matado a Abel? No se sabe. Pero la realidad es que la sangre estaba clamando. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque cuántos días o cuántos años hace que Jesucristo, su sangre fue derramada sobre esta tierra. Muchos años, hermano, 2000 o por ahí. Pero la sangre sigue clamando. La sangre de Jesucristo. Bueno, ya vimos la sangre de Abel que clamaba. Venganza, justicia. Y podrán haber muchas cosas más. Son imaginación nuestra, por supuesto, porque la Biblia no dice qué estaba clamando. Pero ahorita yo le quiero hacer una pregunta. Si la sangre de Jesucristo fue derramada sobre esta tierra,